Este es un tema que no se da mucho a conocer, pero la realidad es que necesitamos nosotros conocer y saber cuán necesario es conocer para así poder también tener el mayor conocimiento. Y al tener conocimiento vamos a poder entender más la palabra del Señor. A poder entender y a la vez también saber de que todo lo que está en el reino de Dios necesitamos conocerlo y así poder entender qué realmente es la muerte, un tema importante. Veamos un poco este audio y, para poder entender el tema de hoy. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? ¿Cómo relatan los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Una enferma mía me refirió, estando su cuerpo clínicamente muerto y haciendo las maniobras de reanimación, me comentó todo lo que estaba ocurriendo en el servicio de urgencias mío, que son varias dependencias. A continuación ellos refieren que contactan con unos seres, ellos lo llaman seres de luz, antes de su experiencia cercana a la muerte. Tenían un defecto físico, incluso unos ciegos, ciegos de nacimiento. Los pacientes, durante el intervalo de tiempo que vivenciaron su ECM, su experiencia cercana a la muerte, el defecto físico desapareció. Qué interesante porque a través de esta experiencia podemos ver cuán necesario es conocer. Aquí nos contaba un especialista, Sam Segarra, de que ha tenido experiencias con la muerte con sus pacientes y él cuenta esta experiencia extraordinaria donde él dice que la gente no había una deficiencia en ello después de la muerte. Hay vida después de la muerte, son temas que vamos a estar analizándolos también a través de la palabra del Señor y confiando plenamente que la gracia y misericordia del Señor nos va a bendecir de una manera muy interesante y poder capacitarnos en el reino. Muchas veces hemos visto a estos personajes, hemos visto en caricaturas, en medios de comunicación, en áreas de películas y, y muchas veces quizás tenemos, muchos tienen miedo a la muerte. Nuestra confianza es permanecer en Él, ya que la muerte es parte de un proceso solamente. Albert Einstein decía, la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Todo lo que nosotros tenemos que hacer dentro del reino, hacerlo eh, en nombre del Señor. Eh, Voy a ir leyendo las preguntas, ustedes ya pueden ir comentando. Sandra dice, la muerte y la Santa Muerte es lo mismo. No, la Santa Muerte es parte de una deidad que celebran en los mexicanos, en el país de México, donde celebran la Santa Muerte, que es una entidad. Sí, es algo, hay espíritus de demonios trabajando ahí. Y la muerte en sí es lo que toma todo el control. La muerte es todo, pero hay deidades que se dedican solo como idolatrías. Y ahí entran demonios, espíritus de alta jerarquía, para tomar todos los asuntos de lo que es la muerte en sí, en la santa muerte, aunque no es nada de santa, pero
ahí entra una idolatría y hay espíritu de demonio. Y la muerte es diferente, que lo vamos a ver acá un poco a través de la escritura. En 1 Corintios 15, verso 26 dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Esto es cuando es el juicio final, el último enemigo en vencer es la muerte. O sea, cuando venga después de la gran tribulación y todo eso, los 7 años, vienen los juicios, el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es el del Padre, ahí ni llegar. El otro es el juicio de Cristo, ahí somos galardonados, somos premiados, nos vamos a la boda del Cordero y aquí hay tribulación. Luego de cumplirse esa etapa viene el juicio de Dios, donde ahí va el falso profeta, el anticristo, Satanás, los ángeles, los que están en el infierno, pasan, los que se han revelado, los que inicuos, los que nunca querían recibir a Cristo, pasan al lago de fuego, porque ya no hablamos ahí de infierno. Y el último enemigo en vencer después de toda la etapa es la muerte. La muerte es la palabra tánatos o sánatos. Tánatos tiene que ver en el diccionario que significa mortal, mortalidad, muerte, muerto. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque mantengan esa palabra, porque aquí dice que el último enemigo será la muerte. Pero miren qué interesante, según el diccionario Strong, porque ahí tiene su numeral G, que es griego, 2288, y si lo vemos abajo dice mortal, mortalidad, mortandad, que es lo que hace muerte y es lo que provoca muerte literal, pero también figurativamente. O sea, hay una muerte también espiritual. En este pasaje entonces ya estamos dando a conocer esta entidad, que lo vamos a ver quién realmente es. Algunos dicen que es un ángel, pero lo vamos a ir viendo. ¿Será un ángel? ¿Será una entidad? A través de la palabra vamos a ir aprendiendo. Ahora, antes de la caída y de la muerte, podemos ver claramente que en Génesis 3:3 dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, le dio una orden, no comeráis ni de él ni tocaréis para que no muráis. Mire qué interesante, porque ya ahí se menciona la muerte, pero no aparece en escena. Pero ya antes que Dios le dijera al hombre que lo creara, estamos hablando de Edén, Dios le dijo, de todo árbol podréis comer, Adán y la mujer, pero no comáis de este árbol, porque el día que comáis moriráis. Para que no muráis, o sea, van a morir. Y ahí viene una muerte espiritual, porque siempre hay una muerte espiritual y una muerte física. En este caso, en Edén, la primera muerte que hubo fue espiritual. Y después viene la muerte física, porque pasaron a ser murientes y tuvieron unos par de años y murieron. Pero la muerte ya estaba en escena, solo que no se manifestaba, pero siempre estuvo esperando su momento. Esto es muy importante. El verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Significa que el serpiente también tenía conocimiento de la muerte? También sabía de esta entidad, también sabía que había alguien encargado de quitar la vida. Y ese es un derecho que se le entregó a alguien o a algo o a alguna entidad, que lo vamos a estar viendo, de quitar la vida, pero tiene que pasar por Dios. La muerte no se manda sola. La muerte, principalmente los hijos de Dios o los que tienen un propósito, aunque están en el mundo, por eso que hay mucha gente que está en el mundo y Dios lo ha guardado. ¿Por qué? Porque vienen con un propósito de la eternidad. Ahí Dios no permite tocarlo. Mire qué potente esto. Por eso que es bueno que usted ore por sus hijos, por su familia, por alguien que no conoce de Dios, que a lo mejor hace de todo en el mundo, puede ser el más pervertido, más pecador, pero si está en el plan de Dios, Dios lo va a guardar, para que alguien le predique, le hable y llegue a los caminos del Señor. Aún así Dios lo guarda de peligro de muerte. Y yo creo que a lo mejor muchos de los que estamos aquí, a lo mejor ha tenido alguna experiencia de tragedia, de muerte, antes de conocer a Cristo, que Dios lo ha guardado,
que Dios lo ha protegido o estando en Cristo también, pero mucho antes de llegar a Cristo son guardados de la muerte. ¿Por qué? Por el propósito, por el llamado. Antes entonces de comer del fruto, la mujer y el hombre ya habían muerto. Ahí estaba la muerte espiritual. Pero dato interesante, recuerde que en Génesis 3 ya Dios le dijo, no comas para que no mueras, para que no muráis. Eso significa que la muerte siempre estuvo. Escuche esto, la muerte estuvo antes de las creaciones, de aquí la tierra. La muerte estuvo antes de que se hiciera la tierra, antes que se hiciera el hombre, de la creación, antes de colocar Dios en Edén, Adán y la mujer, la muerte ya estaba. Todo eso lo vamos a estar viendo así paso a paso, así como vamos avanzando. Génesis 3:5 dice, más sabe Dios que el día que comiere, serán abiertos vuestros ojos y seré como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí el enemigo entonces empieza a trabajarle en la mente y dice que sabe que el día que comiere es la palabra cal, que tiene que ver con un alimento, y eso es lo que destruyó. Y dice también, ahí lo marqué con rojo, sustentar. O sea, cuando el hombre comió de algo, lo sustentó, le dio doctrina, le afirmó, le dio un derecho legal y lo sustentó que así sería. El árbol del bien y el mal. Génesis 2:17 también nos habla, el 16 y el 17, que Dios dijo, de todo árbol podrás comer. O sea, había un árbol con dos facetas, del bien y del mal, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal no comerá, porque el día que comiere ciertamente morirá. Ahora, ¿por qué hace Dios un árbol de la ciencia del bien y el mal? Por el libre albedrío. Porque Dios hace todo, pero con libertad de albedrío. En los cielos, cuando se reveló la sabiduría, se reveló Luzbel, se revelaron los ángeles caídos, eligieron por lo que es albedrío. El albedrío uno elige el bien o el mal. Aquí en la tierra, Génesis 3, en la rebelión del hombre y la mujer de Adán, ellos eligieron. Entonces, siempre Dios nos da la opción de elegir lo bueno o lo malo, el bien y el mal. Y seguimos entonces esa palabra ahora en Génesis 2:17, más el árbol de la ciencia del bien y el mal. Esa palabra ciencia es la palabra da'at, que significa conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, sabiduría, saber, intención. Pero mire que también interesante que dice sentido. El primer ataque, recuerde dónde van, a los sentidos. El árbol era de la ciencia, y no hablamos de ciencia, de conocimiento, más que eso, de conocer y tener tecnología. No está hablando de tanto de, no habla de tecnología de la ciencia, lo que menciona Daniel, que en los postreros tiempos la ciencia aumentaría, pero esa ciencia no es de conocimiento, es ciencia de tener, si Dios capacita con conocimiento, pero es de la ciencia de lo que es el área de poder tener algo muy avanzado, lo que menciona Daniel. Pero aquí en este texto, más que el conocimiento de lo que haga, es sentido. Entonces Dios le dice, más el árbol de la ciencia del bien no comerá. Lo que está Dios diciendo, más el árbol del sentido. ¿Por qué del sentido? Porque los primeros ataques, recuerde, como el hombre y la mujer fallaron, ¿y dónde fue lo primero que atacó? En los sentidos. O sea, era un árbol que tenía conocimiento de sentidos, y son nuestros primeros ataques. Del bien y el mal. Del bien es la palabra top. Ahí está más o menos la referencia. El bien es abundancia, acepto, agradable, dichoso, éxito, feliz. Eso es bien. Y del mal es la palabra rak, que significa calamidad, castigo, depravado, desastre, y todos los términos. A mí también aparece ahí la palabra sarna. Triste también, o sea, triste también es un mal. Mire qué interesante todo esto. El avaro, o sea, el avaro también es un mal. El impío, el inicuo también aparece ahí, también es un mal.
Datos muy interesantes que a veces escuchamos todos estos términos, estas palabras que nos ayudan a entender. Entonces, ¿dónde aparece la muerte física? En Génesis 4:8. Aquí es la muerte física. Recuerde que en Génesis 3 aparece la muerte espiritual. Adán y la mujer comen del árbol que está en el huerto y Dios lo saca, coloca 2 querubes con espada envolvente en sus manos para que no entrara nuevamente y lo saca de Edén y lo deja fuera de Edén. Y cuando lo saca de Edén ya pasan a ser murientes. Y afuera entonces tiene Adán más hijos. Y uno de ellos fue Abel, Caín y Abel, la historia que todos conocemos. Y aquí también se produce una muerte. ¿Por qué se producen los hijos de Adán una muerte? Porque los padres que eran espirituales produjeron su primer muerte espiritual, por lo tanto, genética ancestral le recayó sobre los hijos. Mire qué dato interesante también esto. Por eso que es importante que toda cosa que nosotros no hemos cortado, que no lo hemos renunciado, que no hemos hablado, hay que hacerlo, porque pueden caer consecuencias a nuestros hijos. Ahí hay que declarar, cortar todo esto. La versión Bad dice, cuando habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano. La otra versión dice arriba, se levantó contra Abel y lo mató. TLA, cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Aquí menciona la palabra que lo mató y la otra lo golpeó. Entonces, esta muerte, si sacamos conclusiones de cómo puede haber sido, tiene que haber sido golpeado por un palo o por una piedra. Yo creo que más certero es con una piedra porque en todo Israel lo que más se da en ese lugar son piedras, rocas, son los que más hay. Judas también murió cayéndose de cabeza, cayó sobre rocas porque hay muchas rocas allí en todo Israel, en toda la Palestina. Entonces, ahí Caín mata a su hermano Abel, lo tiene que ver entonces que tomó algo y le dio fuertemente. El primer mal del hombre entonces comienza en el espíritu, luego en la carne. Y ahí tenemos los pensamientos, las emociones, las ideas, las imaginaciones, también tenemos la memoria. Caín ya en su mente deseaba matar a Abel. Mire qué importante, porque antes que Caín matara a Abel, ya lo había matado en su mente, en su espíritu. Y ahora, nada se hace de la noche a la mañana. Caín planificó. No es que se le ocurrió, vino el espíritu y lo mató. No, lo planificó. Esto significa que así trabaja el enemigo. Comenzó él a planificar hasta que lo sacó fuera del campo, lo llevó a cierto lugar, lo atacó y lo mató. Pero la primer muerte física viene después. Esa es la consumación del acto. Pero todo comienza en el espíritu. Recuerde que pasa lo mismo, este mismo caso, lo que pasó de Caín, que en su mente planificó en el espíritu y luego lo llevó al acto, es lo mismo que sucede con su padre, Adán, y la mujer, Eva, porque la muerte pasó a espiritual y luego, ya después más adelante, vemos que Adán y la mujer fallecen. Dato muy importante todo esto que nos ayuda a entender. Entonces el diálogo con el serpiente llevó a la mujer a la caída. Del diálogo, 200, 300 palabras por minuto, que lo hemos enseñado, y el dialogismo, que ya son de muchas palabras. Aquí están entonces los textos de Génesis 3:2, y la mujer respondió al serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, ni tocar, si no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire que como interesante como el enemigo también le da el bien y el mal. Le hizo también, porque él copia todo.
¿De dónde copió el bien y el mal? Del árbol de la ciencia del bien y el mal. Si él siempre anda con sus patrañas y colocando cosas que invento, andaba payaseando. La mujer y la caída comenzó entonces con el diálogo del serpiente. Parece que es muy interesante, que siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que se manipula, porque el enemigo es experto y manipulador. Entonces, si el enemigo trabaja de esa manera, con mucha manipulación, es necesario tener mucho cuidado, porque así es donde actúa el enemigo y empieza a hacer el caos y la maldad. Vemos entonces que aquí dice que, seguimos con la referencia de la mujer que vio el árbol, dijo que era bueno, agradable y deseable, cosas muy interesantes, pero la mujer solamente vio al árbol y ya dijo que era codiciable, que ya era bueno a los ojos, o sea, había pecado ya en su mente. La versión NBB dice, NTV, la mujer quedó convencida, mire, quedó convencida, vio después el árbol, que era hermoso en su fruto y parecía delicioso. Parecía delicioso, se fija que ya ella, sin saber que era delicioso, ya dijo parecía delicioso, porque ya sentía que era un fruto delicioso, porque ya había pecado en su sentido. Y ahí viene la palabra y vio la mujer, y vio es la palabra del Strong ra, que significa enseñar. Y también, mire qué interesante, vidente, visión. O sea, la mujer discernió esto, pero lo discernió de manera incorrecta. Le enseñaron didasque y fue evidente, ella creyó, le hicieron una mala visión y ella pensó que estaba eso en lo correcto, pero fue la destrucción. Los principios entonces parecen igual que los finales. Vemos acá el principio de Génesis, la serpiente ataca a la mujer, y vemos el principio de finales, Apocalipsis. Ahora ya no es el serpiente, sino que es el dragón, ataca a la mujer. La serpiente ya también ha evolucionado. Adán, con la caída, pasó entonces a ser un ser muriente, antes ser viviente. Dentro de Adán también, que él vivió, dentro de Adán él vivió miles de años. No solamente cientos, miles de años tuvo en Edén, todo estaba bien, no había muerte en ese lugar. Pero en Génesis 5:5 aparece que ya cuando peca y fue desechado de Edén, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Ese es el año en que vivió Adán. Imagínense, todo esto nos ayuda mucho a tener el mayor conocimiento para poder saber cuán necesario es aprender y tener la gracia del Señor en el mundo que somos en el mundo. Imagínense, somos más de 8 millones en la actualidad y va creciendo, y es importante entonces seguir aprendiendo más. La palabra muerte viene del griego, que es tánatos. Tánatos significa separación. Cuando una persona fallece, se separa el cuerpo del espíritu o del alma. Es una separación. Hemos hablado bastante también que el alma también tiene cuerpo, el alma también tiene emociones, el alma también tiene dolor, tiene memoria. Eso lo hemos hablado claramente en lo que es el rico y Lázaro. Recuerde que el rico estaba en el alma, en el lugar de tormento. Y también hemos hablado qué pasa con el alma. Entonces, Primera de Reyes 17:21, Valera dice, y se tendió sobre el niño, el profeta, 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver a este niño a él. Este fue cuando el niño había fallecido. Y el profeta, confiando en el poder de Dios, se tiende sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, a Dios, y el alma de ese niño volvió a él. Mire que dice, y volvió el alma, pero también vuelve el espíritu.
el alma está junto con el espíritu, pero también son separaciones. El espíritu es uno que vuelve a Dios, el alma también tiene cuerpo y el cuerpo también tiene cuerpo. Todos tienen cuerpo, los tres tienen cuerpo. El muerte también en el cerebro. Cuando hay una muerte también en el área cerebral, también se produce todo esto que cuando una persona muere, ¿qué pasa con el cerebro? Los investigadores también de Berlín monitorearon a 9 personas que estaban a punto de morir, claro, con la aprobación de los familiares, y ellos vieron que después de del corazón que dejaba de funcionar, el cerebro seguía activo entre 5 a 10 minutos. Los médicos no lo podían entender. No sabían cómo después, si ya el cerebro muere, ¿por qué está activo 5 o 10 minutos? Algunos decían porque el cerebro ya deja de oxigenar y lo poco que queda oxigenar son 10 o 5 minutos más, pero lo real es lo siguiente, que la muerte en el cerebro queda activa más que en vida. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya fallece sale el alma, sale el espíritu y observa todo lo que está alrededor. Hay un lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo, ahí donde ya vienen o ángeles y lo llevan a un lugar de descanso, o vienen demonios y lo llevan a un lugar de tormento. En el rico Lázaro pasa eso. Dice que cuando murió el Lázaro, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico ya no vienen ángeles, sino vienen demonios y lo llevan a el inframundo, al lugar de tormento. Avancemos. Si hay preguntas las pueden ir colocando mientras estamos avanzando. El tema está muy interesante y aprender más sobre esto. Vemos entonces que cuando una persona muere, ese cuerpo pasa a un cuerpo, el alma, y esa alma se ve ese cuerpo en la camilla. Ahí donde vemos que el mundo real del cerebro, cuando ese espíritu sale, ese cuerpo ve a la gente en la camilla, ve a los que están al lado, ahí donde las neuronas se activan mucho porque el cuerpo, como estuvo tanto tiempo en el espíritu, en el alma, el cuerpo en el cerebro está recibiendo que algo está sucediendo, pero el hombre no lo alcanza a entender porque está en lo físico. Las personas no lo alcanzan a entender, pero el mundo espiritual es real. Por eso que toda esa conexión del cerebro conectado con el ser espiritual, viene esa sincronización en que el cerebro está 5 o 10 minutos más conectado porque está viendo la verdadera realidad. Ya ese cuerpo está inerte, está muerto, pero el espíritu no. Y observa todo, de ahí donde viene todo estos sentidos. 1901 también se comprobó cuando pesaban a todas las personas antes, porque siempre antes en los hospitales cuando una persona tiene producto de agonía o está y casi siempre a las personas los pesan, a todos los pacientes los pesan, la edad y toda la fecha para tener un registro, un historial. Y cuando van a pesar las personas se dieron cuenta que después fallecida habían 21 gramos menos en ese cuerpo. Eso significa que cuando sale esa persona fallece, sale el alma, sale el espíritu. Por eso que hay 21 gramos menos en el cuerpo. Qué interesante todo esto que nos ayuda mucho a tener mayor conocimiento. Una persona entonces también ciega, esto lo cuenta el Manuel Segarra, también Sam Segarra, donde ahí nos menciona el doctor Segarra, donde una persona ciega dice de nacimiento cuando murió y unos minutos al volver a la vida dice que pudo ver en la altura de la habitación y vio los cuerpos y vio a todos los médicos, pero esta persona había sido ciega de nacimiento, pero cuando salió del cuerpo estaba viendo, por primera vez estaba viendo. Eso significa lo que hemos hablado en nuestras clases, que la persona cuando fallece, el ser real aparece ahí. Y miren qué interesante, porque el ser espiritual no tiene ninguna limitación.
Absolutamente no hay ninguna limitación en el cuerpo, en la terrenal. Nunca esta persona había visto, pero cuando salió de ese cuerpo se encontró con el ser original, y el ser original no tenía defecto, podía ver. Otra persona también que estaban haciendo reanimación tenía un brazo menos, porque se le fue amputado aquí en la tierra porque tuvo un accidente. Y cuando muere por unos segundos, mientras le estaban haciendo reanimación, sale ese cuerpo y dice que desde la habitación él se ve con su cuerpo completo. Se ve que tenía brazos, todo el cuerpo estaba completo. Volvemos nuevamente a lo mismo, que el cuerpo perfecto es lo real. Entonces, cuando estemos en Cristo, veremos el cuerpo tal como es. Entonces, todo defecto físico, humano, en las experiencias espirituales, desaparecen, significa que no existen. Una mujer también muere en unos segundos. Luego se ve ella mirando las habitaciones y ella dice que pasan las paredes y empieza a ver las habitaciones y empieza a ver donde una estaban operando, los otros estaban haciendo tratamiento, los otros estaban llevando un accidente, y cuando después la reanima y vuelve al cuerpo, él le dice al doctor todo lo que estaba pasando, justamente a Manuel Segarra, y él va a ver a las otras habitaciones y justamente lo que había dicho esa mujer estaba sucediendo en las otras habitaciones. Impresionante, porque ahí sale el ser real. Ya estamos casi terminando en este tema, manténgase porque viene ahora lo mejor. ¿Cómo nace la muerte? Y aquí vamos a poder entender más el tema. Si hay preguntas, colóquenla ahí en el chat. Cualquier pregunta relacionada con el tema que estamos ahí dando a conocer, no se quede con duda. Las preguntas son muy importantes porque de esas aprendemos. En 2 de Samuel 24:16 dice: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo: el ángel que destruía al pueblo, basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauga, Jebuseo. Aquí tenemos ya algún antecedente, porque Dios le dijo al ángel: detente. Yuneman dice: y extendió el ángel de Dios. NC: y el ángel de Yahweh. NBI: entonces el ángel del Señor. BLA: el ángel exterminador. Y la versión NBB: pero cuando el ángel de la muerte se preparaba para destruir. Significa que aquí entonces tenemos ya un antecedente. ¿Quién es la muerte? Ahora, ¿por qué aparece ahí el ángel de Dios o el ángel de Yahweh o el ángel del Señor? Porque la muerte, escuche bien, aquí la versión NBB dice que el ángel de la muerte, eso significa que es un ángel, pero un ángel revelado. Escuche esto, que es muy potente, muy interesante. Aquí con las versiones que podemos ver nos damos cuenta. Recuerde que en el siglo hubieron muchas rebeliones. Se rebelaron también serafines. El enemigo, cuando cayó a la tierra, la tercera parte, se trajo raza de serafines, raza de querubines, raza de arcángeles y raza de ángeles. No solamente él se vino con algunos ángeles, se trajo jerarquías. Y dentro de esa jerarquía hubo un ser de jerarquía quizás de alto rango, o serafín o querube, que tenía una cualidad importante, pero como se reveló, se le envió por el nombre del ángel de la muerte. Ahora, aquí cuando dice: y extendió el ángel de Dios, cuando dice el ángel de Dios, o el ángel de Yahweh, o el ángel del Señor, está diciendo porque es hijo de Dios, pero se reveló. Recuerde que Satanás también es hijo de Dios, pero se reveló. Los ángeles caídos también son hijos de Elohim. Los Ben Elohim, los hijos de Dios, pero son raza que se rebelaron. Espero puedan entender esto. Si lo entiende ahí, o si no lo entiende, escríbame ahí por el chat, porque el tema ya estamos colocando más fundamento y cosas más profundas todavía
en que el ángel entonces de la muerte es el que se reveló. Por eso actúa de esa manera. Lo vemos en la escritura también en Éxodo 12:29. Y aconteció que al mediodía Jehová hirió a todo primogénito. Cuando dice ahí Jehová, no es que directamente Jehová lo hizo, sino envía a alguien. Y todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, todos conocemos la historia de en que pasa aquí alguien y Dios le da la autorización al ángel de la muerte para que hiciera esto. Recuerde que la muerte no hace nada sin autorización de Dios. A pesar de que se reveló, sigue haciendo lo que Dios diga. Porque hay propósito, hay llamado. Veamos otras versiones de Éxodo 12:29. Aconteció que el Señor hirió de muerte a todo. Ausejo. Al filo de la medianoche hirió Yahweh a todo. BLS. A medianoche Dios le quitó la vida. Recuerde que no es Dios que actúa aquí. Es la ley de Dios. MN. Y a medianoche el Señor mató a los primogénitos. Y Jerusalén, y sucedió que a medianoche Yahweh hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos. Lo que quiere decir que es la ley de Dios. Tenemos el caso también de Saúl. Recuerde que Saúl, la escritura dice que Dios le envió un espíritu malo. Pero no es que Dios le ande enviando espíritu malo, Dios ande matando. No, Él ordena, tóquenlo. ¿Por qué? Porque dio derecho legal. Entonces, ¿quién lo juicia a la persona? No es Dios, es la ley de Dios. Está la ley y Dios, pero es la ley la que nos condena. ¿Qué es la ley? Lo que el hombre sembrare, cosechará. Importante todo esto. El tema está muy potente, así que aproveche de ir preguntando todo porque está muy potente. Ahora, no es Dios quien envió esto a matar, lo que hablaba anteriormente, sino que las leyes se respetan cielo, tierra e inframundo. Y aquí están los textos que hablaba anteriormente. 1 Samuel 16:14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Ahí dice, de parte de Dios. Osejo dice que y un espíritu malo enviado por Yahweh. Jerusalén. Y un espíritu malo que venía de Yahweh le perturbaba. Versión oro. Y el Señor se retiró de Saúl. Mire, al contrario, dice, al contrario, el espíritu del Señor se retiró de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo por permisión del Señor. Ahí es la palabra. Por permisión, o sea, por ley. Pero Saúl, pues la ley de Dios fue que lo condenó, porque recuerde que Dios se retiró de Saúl. Y se retiró, quedó entonces expenso a que vendría algún espíritu. Y Dios permitió, eso se llama la permisión, la permitido, pero por él. Dios entonces permitió autorización que un espíritu malo lo atormentara. Y ahí vemos claramente que esta entidad, el ángel de la muerte, es lo que atormenta a los seres humanos. Entonces, ¿qué sucede al que murió con Cristo? En Salmos 116, 15. Estos los que mueren con Cristo. Estimada la muerte de Jehová, la muerte de los santos. Quien muere en Cristo es estimada. ¿Qué pasa con los que mueren en Cristo? Versión BAT. Mucho valor tiene los ojos del Señor la muerte de sus fieles. ¿Qué sucede con los que mueren en Cristo? Versión oro. Gran precio a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Mire qué hermoso. Y Kadosh, a los ojos de Yahweh, la muerte es sus Kadoshim, de sus Kadoshim es preciosa. Estimada la muerte de sus santos. Mire qué lindo que es para los que están en Cristo.
Por eso para los que están en Cristo es una honra morir. Ahí la Escritura también dice, como decía Pablo, la Escritura también nos habla que dice claramente el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El morir es ganancia. ¿Por qué? Porque el morir de los Kadosín es preciosa. ¿Cuál entonces, ya terminando, es el final de la muerte? Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte fue lanzado. Yuniman. Y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. ¿Se fija que el infierno y el lago de fuego no es lo mismo? Hay gente que se confunde y dice, no, si el infierno es el lago de fuego. No, no es lo mismo. La versión Yuniman claramente lo dice. Y la muerte, y ya el último enemigo vencerá la muerte, y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, que es el lago de fuego. Entonces tenemos dos antecedentes, el infierno y el lago de fuego. No son lo mismo. ¿Quién entonces es la muerte? Recuerde que en el cielo hubieron varias rebeliones. La sabiduría corrompida, que es la iniquidad, se rebeló. La primera que se revela. Luzbel, que pasa a ser Satanás, el adversario, segunda rebelión. Génesis 6:4, los ángeles caídos pasan a ser también que se rebelaron. Y Apocalipsis 12:4 dice la escritura, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. No son literales. Su diámetro apenas dice 7 veces, una estrella 7 veces más que la tierra. Entonces no es una estrella la que cayó a la tierra. Está hablando de jerarquía. Entonces la gente que piensa que es una estrella literal, no, está lejos de la realidad. Una estrella más grande que un planeta. Mucho más grande, o sea, cae una estrella y destruye toda la tierra. Entonces está hablando de jerarquía. ¿Por qué? Porque el enemigo se trajo una tercera parte de serafines, de querubes, de arcángeles y de ángeles. Esas son las jerarquías. Entonces, la versión va de 1 Corintios 15:26, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, se dice que el enemigo es el que no, muchas que dicen que ya no es algo de Dios, se dice que el enemigo es que no es un ángel, ya amigo de Dios. Por eso es que dice enemigo. Y el último enemigo, entonces la muerte es enemigo de Dios, pero la muerte se sujeta a Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es un ángel que se rebeló, por eso se le dio esa jerarquía por el grado que él tenía en el cielo, y esa jerarquía en el cielo fue la que le produjo el poder saber de que toda esta jerarquía, todo lo que él hizo en todo esto. Entonces, muy importante allí entender que de esa rebelión en el cielo se produjeron entonces muchas caídas. Y aquí podemos entender claramente entonces cuán importante es saber de que todo lo que es la muerte tiene que ver con un grado de jerarquía. Este es el tema muy interesante. Los que quieran el libro después me lo piden y ahí le envío todo el material, porque la verdad es que es muy, muy interesante todo eso, porque nos ayuda mucho a entender más el mundo real, el mundo espiritual, y saber cuán necesario es confiar en el Señor y en el poder de su reino, y donde nos puede bendecir cada día, y confiamos en su amor y su misericordia. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, y creamos firmemente el poder de su palabra. La muerte es el tema de hoy.
y nos ha dado mucho conocimiento y entendimiento quién ahora es la muerte. Ya lo vimos, la muerte